Ministerio de Gobernación. A continuación, Estudios Sociales y Cívica, séptimo grado. Estudios Sociales y Cívica, séptimo grado, herencia del periodo colonial. Bienvenidos, están en sintonía de su franja educativa Aprendamos en Casa. Ha llegado el momento de los alumnos de tercer ciclo. Esta clase es específica para los alumnos de séptimo grado. Así que bienvenidos a todas las personas que nos sintonizan a través de Televisión de El Salvador y los medios digitales en Internet. También invitamos a todos los alumnos a que tomen asiento, disfruten del conocimiento que vamos a estar compartiendo y recordarles que no es obligatorio ni necesario estar tomando apuntes, sino poner atención totalmente a cada una de las palabras que nuestros especialistas comparten con nosotros, ya que estas teleclases quedan disponibles en la página web en la página de Facebook de Televisión de El Salvador, así nos pueden encontrar, y las guías están disponibles también en la página web del Ministerio de Educación. Como ustedes ya se dieron cuenta, tenemos invitados de lujo en nuestro set. Por este lado tenemos a Heriberto Erquiza, quien es historiador y arqueólogo salvadoreño. Bienvenido. Muchas gracias. Y por este lado también ustedes ya se dieron cuenta que tenemos a la buena amiga Alba Calderón, especialista en la materia de sociales. Bienvenida también. Hola Emilio, muchas gracias. De nuevo estar con ustedes y allá en casita acompañando a nuestros estudiantes que cada jueves esperan la clase de estudios sociales. Sí, me parece espectacular porque hoy conocemos a Heriberto Erquiza, que es un especialista en arqueología, y nos hemos de estar preguntando por qué vamos a estar hablando con un arqueólogo, con un especialista en sociales. ¿Qué vamos a aprender en séptimo grado? Lo que sucede es que la historia es ampliamente riquísima en conocimiento, en datos, en documentos, en saberes, y ahora, por ejemplo, Heriberto Erquiza va a estar con nosotros desde otra área para darnos ese conocimiento, para fortalecer lo que vamos a aprender, y es que vamos a estar hablando de la herencia cultural, un tema sumamente importante cuando vamos a hablar de todos aquellos elementos de nuestros ancestros, de nuestros padres. Sí, de tiempo en historia, vamos a hablar. En historia, por supuesto. Y es que cuando hablamos de todos esos elementos es importante recordar, ¿verdad? En las clases anteriores hemos estado hablando de la llegada de los españoles, hemos estado hablando de la conquista, de todos esos elementos. Pero es importante recordar que algunos elementos todavía están en la actualidad. Por ejemplo, los cultivos, el maíz, las ricas pupusas que nosotros comemos muchas veces, los elementos folclóricos, en fin, una serie de actividades que muchas veces vemos, disfrutamos, pero que desconocemos también ese trasfondo, desde dónde se han originado. Y para eso estamos este día, y Heriberto nos va a dar una explicación amplia, también nos va a acompañar para contarnos de qué se trata este elemento de la herencia cultural. Sí, que cuando hablamos de herencia cultural se nos vienen muchas imágenes también a la mente. Claro. Por supuesto, entonces, vamos, ¿qué te parece si iniciamos con Kiara? Que tiene una pregunta, hay un estudiante que nos dice, quiero hacer una pregunta para iniciar este tema al arqueólogo. Así es que vamos a verla. Vamos con Kiara, escuchemos. Hola, soy Kiara Montserrat, estudiante del séptimo grado del Centro Escolar Dr. Andrés Gonzalo Funes del municipio de San Pedro Perulapán, departamento de Cuscatlán, y quisiera hacerle una pregunta al antropólogo Heriberto Erquiza, la cual es, ¿qué debemos entender por herencia cultural? Bueno, y ahí está Kiara, que necesita saber qué debemos entender por herencia cultural, y le vamos a dar entonces la oportunidad a Heriberto que nos dé una explicación de esto. ¿Qué te parece? Heriberto, ¿qué le podríamos responder? Bueno, la respuesta para Kiara y para todos los estudiantes que nos ven, en realidad herencia cultural es el conjunto de elementos, de tradiciones, de prácticas que vamos heredando, valga la redundancia, ¿verdad?, de diferentes espacios, del espacio de la casa, del espacio de nuestra colonia, de nuestra comunidad, el espacio local, pero también el espacio regional y nacional. Entonces, la herencia cultural en realidad son todos estos, como les decía, todos estos elementos que van abonando
al ser nosotros, al ser de cada uno, ¿verdad? Y lo que llevamos en la práctica cotidiana muchas veces, como decía al Exacto. inicio, ¿verdad? Parte de lo que vemos, lo que observamos, lo que practicamos, las cosas que podemos hacer y que muchas veces desconocemos el origen. Y de ahí que podemos decir que hay generaciones que van compartiendo y heredando ciertas tradiciones, como por ejemplo en nuestro propio país hay ciertos lugares que se realizan ciertos rituales, por ejemplo, o tradiciones que son específicas de años atrás. Claro, esas tradiciones, como le decía, pueden ser familiares, por ejemplo, la manera en que se hace una comida tradicional que viene de tu abuela y luego pasa a tu mamá y bueno, y a tu casa en este sentido, pero también no solo está esta parte, sino que son tradiciones, por ejemplo, lo vemos en las poblaciones, en las fiestas patronales, todas estas tradiciones que vienen siendo heredadas, ¿verdad? Pero que también como tradiciones también se pueden transformar. No siempre es la misma. Hoy en día, o sea, hay tradiciones que se van transformando porque hay nuevos elementos, nuevos elementos que vienen de afuera o nuevos elementos que la misma comunidad, digamos, resalta para tener una mayor vistosidad. Eso en cuanto a esas tradiciones, pero también tenemos otro tipo de tradiciones que vamos heredando y por ejemplo todos esos conocimientos, el conocimiento de en el área rural, por ejemplo, el conocimiento de cómo sembrar, ¿verdad? Cómo sembrar, el conocimiento de cuándo sembrar. O la medicina a través de las medicina plantas. tradicional, a través de la herbolaria, de las plantas, el conocimiento de las parteras también, todo eso es parte de esa tradición que se va heredando, ¿verdad? Pero no quiere decir de que todos heredamos esa misma tradición. Habrá gente que dice, bueno, ¿qué son las parteras o cuál es la medicina tradicional? Entonces, tanto en lo rural como lo urbano hay diferencias, ¿verdad? Y tanto en las familias también, ¿verdad? Nunca son los mismos frijoles en ninguna familia, ¿verdad? Sí, eso lo puedes saber. Uno dice, ay, qué rico los frijoles de esta casa y no los otros. Entonces, todo eso tiene que ver con la tradición, con la herencia, con lo que recibimos de nuestros ancestros, ¿verdad? Normalmente y esto es sumamente importante porque la mujer en la sociedad es la que va transmitiendo la mayoría de esa herencia, ¿verdad? Una de esos es la mujer, por ejemplo, es la que transmite la lengua materna, ¿verdad? Muchas veces es la que es la última en perder la lengua materna y eso también creo que es importante. Es la última en perder la tradición, por ejemplo, de la cocina, de la herbolaria. Y cuando hablamos de la lengua materna también, la lengua que ahora tenemos, porque en la Constitución dice que la lengua oficial, el idioma oficial es el castellano. También es parte de la herencia. Eso es parte de la herencia, obviamente, el castellano, ¿verdad? O sea que la herencia cultural la podemos ver desde el lenguaje, los alimentos, el arte, posiblemente la arquitectura. Por supuesto, o sea, la herencia cultural es, y tal como lo dice la palabra, es todo lo que tiene que ver con la cultura, o sea, todo lo que tiene que ver con el ser humano. Entonces, lo que nos todo identifica eso como salvadoreños. Lo que nos identifica como salvadoreños, pero también nos identifica como de una región, lo que te identifica como migueleño, como santaneco, como soluteco, lo que te identifica como, digamos, con todos estos aspectos. Perfecto. Okay, muy bien. Y fíjense de que nos han llegado siempre preguntas de nuestros amigos televidentes y ahora es el turno de Katie, que tiene una pregunta para ustedes. Escuchemos lo que nos dice. Hola, soy Katie Naomi, estudiante del 7º grado del Centro Escolar Dr. Andrés Gonzalo Funes. Mi pregunta para el antropólogo Heriberto Urquicia es ¿qué legados culturales podemos identificar en nuestro país, El Salvador? Muy bien, ahí tenemos a Katie. Entonces, Heriberto, ¿cómo identificamos esos legados aquí en el país? Bueno, los legados en realidad son, como decía, son locales, regionales y nacionales. Tenemos legados, por ejemplo, locales, todas estas danzas tradicionales, en el caso, por ejemplo, de los emplumados de cacaopera, en el caso de la danza del tigre y el venado,
en el caso de moros y cristianos, ese tipo de tradiciones. Que son alusión a los momentos durante los enfrentamientos, la colonia y todo esto. Que vienen, o sea, que son alusión a diferentes momentos históricos desde la época prehispánica y otros desde la época colonial, ¿verdad? Así Entonces, todo esto son parte de esos legados, ¿verdad? Incluso me gusta mencionar mucho lo de la tradición familiar de la cocina, porque allá hay muchos legados, ¿verdad? Lo que comemos, por ejemplo, es parte, la gastronomía, gracias, es parte de ese legado, los tamales, las pupusas, obviamente, pero digamos, la gallina, el pollo, todo esto, la manera de cocinar y todo eso es parte de los legados que hemos recibido, ¿verdad? Es una gran cantidad de legados de nuestra herencia cultural. En la arquitectura también podemos Por supuesto, en la arquitectura, la forma de construcción en adobe. Hoy en día, por ejemplo, hay en algunos lugares de comunidades indígenas que todavía hay casas que se siguen construyendo con la técnica como en la época prehispánica, ¿verdad? O sea, con cimientos de piedra, con bajareque y con techo de paja o techo de zacate, digamos. Entonces, hay esa tradición y por ende también de la tradición colonial del adobe y todo esto. Sí, por eso es importante conocer nuestro territorio y nuestros municipios porque ahí podemos encontrar muchos de esos legados. Ahora también tenemos una pregunta de Oscar que la vamos a escuchar a continuación y vamos a dar respuesta también. Veamos. Hola, buenos días. Mi nombre es Oscar Armando. Soy estudiante del Centro Escolar Dr. Andrés Gonzalo Funes del municipio de San Pedro Perulapán, departamento de Cuscatlán. Y mi pregunta para el antropólogo Heriberto Erquicia es: ¿cuáles son las instituciones heredadas del periodo colonial? Bueno, contestando a Oscar sobre cuáles son las instituciones que heredamos de la época colonial, es importante porque son dos grandes líneas de instituciones, una la institución religiosa y otra la institución administrativa del gobierno. Dentro de la institución religiosa obviamente está la iglesia como tal, es una institución que se hereda de la colonia, y por otra parte dentro de la administración colonial está el ayuntamiento, que es el que conocemos hoy en día como las municipalidades de cada uno de los territorios. Por otra parte, la hacienda, no la hacienda, este espacio agrícola, sino que más bien todo lo que tiene que ver con los impuestos, ¿verdad? Lo que hoy vendría a ser el Ministerio de Hacienda. O sea, esa hacienda se hereda desde la colonia y obviamente la estructura del capitalismo, un capitalismo diferente, pero al final un capitalismo heredado de la colonia. Y por otra parte hay algo que es fundamental, que es todo el cuerpo legal de nuestra jurisprudencia, que aunque no es un legado directamente íntimo, pero sí viene de una tradición legal, obviamente del derecho romano, y que viene hasta nuestros días. Bueno, viene aparte por España y luego hasta nuestros días. Y por último, la educación. En el caso de la universidad, pues también es un legado de la herencia colonial. Y en este caso la universidad en Centroamérica, como ustedes saben, era la Universidad de San Carlos de Borromeo de Guatemala. Ok, y de todas estas instituciones que escuchamos, algunas son muy familiares para nosotros, pero ¿cuáles de estas ya no están presentes en nuestra realidad? Por ejemplo, cuando hablamos, Heriberto mencionaba también la hacienda, ¿verdad? Que es la que se encarga de recoger los tributos, pero anteriormente funcionaba diferente. Estaba el Consejo de Indias, habían tributos como el alcabal, el almofarigazgo, el quinto real, la medianata, la mita y todas esas. Algunos de estos ya no se conocen como tal, sino es una forma diferente de conocer, de recaudación. Pero tenemos elementos que sí son muy fuertes, ¿verdad? Hoy en día, y algunas de las que podíamos mencionar, Heriberto, también, que ya no están como tal. ¿Cuáles crees tú que son? Yo creo que una de las más importantes instituciones que ya no está es la esclavitud. La esclavitud, ¿verdad? La esclavitud era una institución, o sea, era legal tener esclavos. Y esa, pues, en Centroamérica se abolió en 1824.
fuimos de las primeras regiones en América en la cual se abolió la esclavitud. Yo creo que eso es muy importante. Y otras que posiblemente se han ido transformando grandemente, como la iglesia, porque antes veíamos Claro. que la iglesia tenía un poder muy similar a quienes ostentaban el poder político. Exacto, la iglesia de hecho estaba en conjunto más bien con el poder político, ¿verdad? En la época colonial. Sin embargo, luego se fue transformando y a finales del siglo XIX pues se le quita un poco ese poder a la iglesia, ¿verdad? Ok, y dentro de todo esto, ¿el sistema financiero ha tenido algún papel o de pronto el propio capitalismo como lo hemos conocido? Bueno, el sistema financiero es interesante porque de la colonia también heredamos esos, tal vez, no sé si podemos llamarle banqueros, pero son esos prestamistas, esos pequeños capitalistas que prestaban dinero, ¿verdad? Que prestaban dinero y ya sea lo pagabas con intereses, digamos, ya sea con cosecha o a veces con tierra, ¿verdad? Lo que ahora llaman un tanto los agiotistas, ¿verdad? Pero en ese sentido son como los primeros, digamos, reductos de lo que viene luego a ser en el siglo XIX la banca salvadoreña como tal. Perfecto, perfecto. De verdad que el tiempo se nos va volando. Sí, Lo que dura la teleclase es muy rápido, pero ustedes pueden estar pendientes de cada una de ellas para que vayamos creciendo en conocimiento. En esta ocasión le agradecemos a Heriberto Erquicia, que ha estado con nosotros, que es arqueólogo e historiador salvadoreño, y por supuesto Alba Calderón, especialista en la materia de sociales. Para nosotros es un gusto compartir con todos ustedes y vamos concluyendo ya esta clase. Bueno, vamos a decir que cuando hablamos de herencia cultural, somos parte de esta herencia. No vamos a verlo de una manera aislada aquellos y nosotros, sino que somos producto de. Es una evolución, es un constante que hemos venido trayendo y somos parte de todo ese contexto que fue en ese momento. ¿No es así, Heriberto? Exactamente. Perfecto, muchísimas gracias por sus aportes, por todo el conocimiento que nos han dado. A ustedes los seguimos viendo acá en la franja educativa Aprendamos en Casa, en la próxima clase de Estudios Sociales. Hasta la próxima. Hasta la próxima.